Nos vamos a dar 30 segundos para que se conecten todas las personas interesadas, así como que se lance el streaming en paralelo que vamos a realizar a través de nuestra cuenta corporativa de LinkedIn y comenzamos. Vale, bueno, pues son las 18:03 por el reloj de mi equipo, evidentemente hora de Madrid, hora de España. Así que para todas las personas que nos estéis escuchando desde España, buenas tardes. Y para quienes nos estéis escuchando desde otros países, fundamentalmente de Latinoamérica, pues imagino que dependiendo de la ubicación podrían ser buenas tardes, como también podrían ser todavía buenos días. Yo soy Marco Antonio Fernández, el director y fundador de Boutique, y un placer estar de nuevo conectado y dar comienzo a una nueva sesión de Boutique Live que, como veis en pantalla y lógicamente conocéis, hoy versa sobre lo que aparece escrito en la slide que estamos compartiendo, que es el valor de las certificaciones oficiales de muy diferentes compañías e instituciones y, sobre todo, hacer foco en todo lo que tiene que ver con esa nueva certificación presentada por parte de la Building Smart a finales de septiembre del año 2020 en su versión traducida al castellano, puesto que en la versión anglosajona ya data de algún que otro año y hay un buen número de personas certificadas. Como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena, y ya tenemos disponible desde hace para casi un año ese proceso de certificación en habla hispana. Y como es, no sé si lógico para todos los que nos escucháis, evidentemente la sesión de hoy va a estar protagonizada por una persona que ya es una de las personas certificadas en nuestro país, como podéis imaginar, para lo que vamos a realizar, en este caso en Boutique, en próximas semanas. Bueno, básicamente, y en cualquier caso, todas las sesiones de Boutique Live pretenden compartir información de muy diverso tipo, y en ese sentido, pues las personas que hoy me acompañan, o la persona que me acompaña fundamentalmente como ponente protagonista, es lo que va a realizar, tratar de dar una visión y hacer un recorrido sobre todo ese apasionante mundo de las certificaciones, que no vienen a sustituir a nada, pero creo que sí que vienen a complementar los probablemente grandes vacíos que deja la formación reglada a la hora de que exista una vara de medir objetiva que permita discriminar quién realmente tiene una serie de capacidades o de conocimientos versus quien dice tenerlos, pero por el motivo que sea no ha decidido enfrentarse a algún tipo de prueba del tipo que ésta sea, que le permita certificarse como tal o certificarlo como tal. A lo largo de la tarde, por lo tanto, pues como decía, estaré fundamentalmente rodeado de dos personas. No sé si en este instante quienes estáis conectados al directo las veis en pantalla. En primer lugar, y como decía, como gran protagonista, pues me acompaña David Barco Moreno, que no deja de ser un compañero en Boutique de New School desde hace ya, bueno, prácticamente 2 años. Que decidió participar en el proyecto educativo que tengo la responsabilidad de liderar. Desde entonces se han hecho un montón de cosas juntos y sin lugar a dudas es uno de nuestros faros para saber exactamente qué es lo que conviene realizar y qué es lo que la sociedad y el sector AEC demanda. No le voy a presentar, creo que todo el mundo le conoce, además él se presenta a sí mismo mucho mejor de lo que yo pudiera hacer, y en cualquier caso mi agradecimiento por estos ya 2 años de andadura conjunta y lo que nos queda, porque los próximos meses serán especialmente agitados desde todo punto de vista y, por supuesto, en el sentido positivo, y repetiremos de alguna forma, intentando mejorar la misma actividad e intensidad en la comunicación que tuvimos el pasado verano, cuando, no sé si recordáis, tuvimos entre 7 y 8 sesiones en directo a su cargo, más o menos desde julio hasta finales de septiembre. Bueno, eso llegará a su debido momento, sucederá en próximas semanas, ya os iremos informando, pero sí que quería adelantarlo y ponerlo encima de la mesa. La otra persona que va a estar conectado a esta sesión, básicamente porque
presupongo que alguna persona de las que nos escucha quizás se sienta interesado por algo de lo que contemos, es Manuel González. Manuel pertenece al equipo de admisiones de Boutique y evidentemente cualquiera persona que a raíz y fruto de lo que contemos quisiera obtener algún tipo de información, pues será atendido por parte de Manuel o por parte de algún otro miembro de nuestro equipo de admisiones. Más allá de eso, como también como también solemos hacer y ya es norma de esta casa, la sesión de esta tarde tendrá lugar de manera nativa dentro del ecosistema de Zoom. Creo que todo el mundo lo conoce. Dentro de Zoom la intervención puede ser de dos formas, levantando la mano e interviniendo de viva voz. Es perfectamente factible, pero si lo que queréis es trasladarnos cualquier cosa, puesto que a fin de cuentas la sesión, como siempre, pretende ser lo más interactiva y amena posible, os rogamos que aquellos que prefiráis la escritura utilicéis el módulo que aparece en la parte inferior de la pantalla que tiene por nombre preguntas y respuestas, que es la mejor, por no decir la única forma de que mantengamos un seguimiento de aquello que nos trasladéis por escrito y confirmar que efectivamente ha quedado respondido. En paralelo, también como suele ser norma, solemos hacer un streaming en directo a través de diferentes perfiles sociales. Dado el cariz de la sesión de esta tarde, hemos decidido centrarnos en el perfil corporativo de nuestra cuenta de LinkedIn, con lo cual es posible que nos estéis escuchando desde allí. Evidentemente, en ese caso no será factible que entréis de palabra en el directo, pero sí, por supuesto, a través del pertinente módulo de comentarios que aparece en dicha red, que intentaremos monitorizar en todo instante, también para dejar respondida cualquier cosa que allí se manifieste. Yo creo que el contenido de la sesión de hoy tiene bastante densidad. No sé si nos dará tiempo a dejar absolutamente todo claro, pero tanto, digamos, la respuesta por parte de David como también, por qué no decirlo, por mi parte, que lógicamente estoy obligado a conocer, yo diría que en bastante profundidad todo este asunto que tiene que ver con las homologaciones, las certificaciones y demás, pues cualquiera de los dos estamos abiertos a que nos trasladéis cualquier tipo de comentario en el futuro. Creo que somos dos personas bastante accesibles. Fundamentalmente yo diría que a través de LinkedIn pues es muy fácil localizarnos, con lo cual quien tenga mi teléfono está abierto y por supuesto a través de LinkedIn recibir un mensaje es siempre bienvenido y ojalá os pueda ayudar si es que soy la persona adecuada. Poco más que comentar que no sea reflejar, como además también David después va a dejar manifestado a lo largo de su presentación, que todo lo que os vamos a contar no deja de estar realizado bajo el espíritu o bajo la metodología, mejor dicho, bajo la única metodología que en Boutique entendemos que es razonable, que es la que tiene lugar en riguroso directo. Cuando nos centremos a hablar específicamente de las certificaciones de la Building Smart, dejaremos claro que no es un requisito de la Building Smart que este proceso de certificación sea en directo, pero sí que es un autorrequisito que nos hemos impuesto nosotros el hacerlo de una determinada manera y en riguroso directo. Y digo todo esto porque también es cierto que quien haya acudido a alguna sesión de Boutique en los últimos días o en las últimas semanas me habrá escuchado decir que hay otras instituciones o compañías que han modificado de manera más que drástica el paradigma que permite realizar formación. Sin ir más lejos y para no andarme con las ramas, pues no dejaré de volver a decir que el día 7 de junio se comunicó por parte de Autodesk un cambio muy trascendente, un cambio muy sustancial, algo que probablemente cambie las cosas del blanco al negro, de manera que a partir de ese día toda la formación libremente diseñada por parte de un ATC, que suelen ser las siglas que identifican a un centro de formación oficial de dicha compañía, toda la formación debe, sin ningún tipo de matiz, ser en directo, o dicho de otra forma, la formación libremente diseñada por parte de un ATC que no sea en directo pasa a ser ilegal. Esto es un tema muy trascendente, básicamente porque yo creo poder afirmar que no menos del 60-70% de la formación que se está impartiendo a día de hoy en España queda completamente al margen de la legalidad con este cambio de paradigma. Pero bueno, eso será materia de otras sesiones, de próximos días, de próximas semanas. Centrémonos en lo que nos ocupa y sobre todo en esta metodología que seguiremos defendiendo a capa y espada, que es el 100% de sesiones en riguroso directo.
Perfecto. Bueno, dicho esto, David, la palabra es tuya. Yo apago cámara, me mantendré aquí. Cualquier cosa que necesites, intervengo, pero te doy totalmente la palabra y ojalá dejemos resueltas todas las dudas que conciernen a este apasionante mundo de las certificaciones. Gracias, Manuel. Gracias, David. Comenzamos. Perfecto, pues muchas gracias a ti, Marco. La verdad es que es fácil trabajar a tu lado con este equipo y con esta ilusión y sobre todo este proyecto que es un reto constante y que hace que tengamos la altura de autoexigencia bastante alta y que nos ayuda a crecer como profesionales y sobre todo trasladar ese mismo espíritu a la sociedad, a los alumnos, y sabemos que les están ayudando por la experiencia que ya estamos acumulando en estos años, ¿no? Como decías, voy a hacer una muy breve presentación por si alguno de las personas que están ahí no me conocen. Llevo ya 22 años en el sector de la construcción, 13 ya trabajando con metodología BIM y fruto de esa autoexigencia, pues ahora mismo estoy haciendo el doctorado por la Universidad del País Vasco, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Donosti, y como no puede ser de otra manera, es sobre metodología BIM y las ventajas que está suponiendo en todo el ciclo de vida y sobre todo cuando se cruza con otro tipo de tecnologías, ¿no? Gracias a esas investigaciones, pues ayuda a que muchas de las cuestiones que vamos planteando pues van teniendo ese contraste, ese análisis académico que muchas veces es bastante necesario. En paralelo, bueno, más que en paralelo, de forma prioritaria, mi actividad como consultor y responsable de desarrollo de negocio de la consultora Berreland, The Right Building, pues llevamos ya más de 10 años trabajando en desarrollo de negocio de tecnologías, industrialización del sector de la construcción en el País Vasco, y es pues una de las principales actividades y donde más puesta en práctica en proyectos reales tenemos en el día a día, porque muchas veces la gente me asocia a conferencias, a charlas, a seminarios, es parte de mi actividad y que la hago súper encantado, pero evidentemente yo me dedico a hacer proyectos, a estar con clientes ayudándoles a la transformación digital y ya son más de 70 empresas en las que he podido participar en procesos de implementación de diferentes tipos de rango, diferentes tipos de tamaño, especialidades en zonas geográficas, etcétera, ¿no? Con esta actividad también ayudamos a la Comisión BIM Euskadi. De hecho, esta misma mañana se ha presentado en una jornada el avance del observatorio de proyectos de la Comisión BIM Euskadi, realmente importante. Es un modelo de observatorio dinámico, pero que sobre todo creo que se ha acertado bastante en cómo medir esa evolución. Y un dato que es bastante significativo: se han metido no solo los proyectos y el volumen de proyectos que se están licitando en BIM, sino una comparativa con el volumen real del resto de licitaciones. Por lo tanto, es un indicador bastante claro en qué porcentaje se está sobre la totalidad y cómo está evolucionando, ¿no? Y también se va viendo por regiones y es muy potente. Ese observatorio es muy sencillo de localizar. Si buscáis Comisión BIM Euskadi o BIM Euskadi, vais a acceder fácilmente a este observatorio que se esté comentando, ¿no? Y bueno, en paralelo seguimos con los grupos de usuarios de Madrid, de Euskadi y otro tipo de actividades fácilmente reconocidas también en redes, ¿no? Aunque otros me habréis puesto la cara digital, ¿no? Cuando llevas tantas horas metido en el mundo BIM se te queda cara de acrónimo y lo único que me hicieron una buena foto y la pusimos ahí en el libro que a día de hoy sigue siendo el libro sobre BIM en español más vendido del mundo, más de 2.000 unidades, y esos son datos de agosto del 2020, que ya tiene su edición en ebook y que para nosotros es nuestro marco de referencia. También adelanto de que esto no va a ser siempre así, no va a ser este el único libro que voy a tener encima de la mesa. Llevo ya trabajando 2 años en 2 libros que saldrán progresivamente y atentos al año 2022 porque seguramente sea el año del lanzamiento de una nueva guía para implementar y gestionar proyectos de instalaciones. Así que bueno, atentos a las redes sociales. Y ahí es donde me vais a encontrar de una manera tremendamente activa, tanto en mi blog
como podcaster en Share Coordinates, como redactor responsable técnico también dentro del portal Bing Channel, y me vais a encontrar también en YouTube con muchísima actividad en este año 2020. Y nada, simplemente aquí en esta diapositiva que os estoy enseñando, que es de mi empresa, de Berrelan, es como nosotros entendemos el ciclo del dato, ¿no? Como la importancia de tener un análisis constante de la información para sacarle el máximo rendimiento con todos los agentes que estamos. Y que puede ser, evidentemente, el objetivo finalista de un propietario, de un responsable de un activo, es gestionar el activo. Ya nos hemos cansado de hablar de la fase de proyecto, la fase de construcción, que sí es la que más nos gusta, ¿no? A los técnicos, a los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores, pero que sabemos que no es donde realmente está el mayor porcentaje de beneficio que se obtiene a la hora de digitalizar los activos, ¿no? Y todo esto lo acompañamos de todas o diferentes tecnologías que sabemos que van complementando a la parte el modelo de datos, ¿no? Ese contenedor de información, ese Product Information Model, ese Asset Information Model que vamos generando en las diferentes partes del ciclo de vida, y que si lo vamos complementando con la medición de la realidad, con escaneados, ¿no? Con la integración del dato físico con el dato cibernético, ¿no? Esa dualidad ciberfísica, si lo alimentamos con información en tiempo real, si sensorizamos, bueno, pues todo eso nos va dando una información realmente importante, y sobre esa le vamos a poder aplicar un montón de capas de información, de consultoría, de procesos, de servicios para todas las empresas que estamos en el sector, y dar nuestro mayor valor añadido sobre esos datos bien gestionados, ¿no? Y bueno, simplemente comentar, estos son algunas de las empresas con las que hemos trabajado en estos años, y que muchas de ellas son administraciones públicas. Hemos trabajado ya con más de 7 administraciones públicas, fundamentalmente en el País Vasco, ¿no? Aunque también hemos estado en otras regiones, y también hemos asesorado, aunque sea de forma puntual, alguna administración pública en Latinoamérica, y que forma también parte de nuestro trabajo y de nuestros servicios. Pero todos los clientes que estáis viendo aquí tienen una particularidad, y es que cubren el ciclo de vida completo. Estamos hablando desde de clientes, diseñadores de arquitectura, diseñadores de estructuras, diseñadores de instalaciones, diseñadores de obra civil, constructoras. Estamos hablando también de instaladores, de fabricantes y de empresas de mantenimiento, así como empresas o entidades de formación, universidades y otro tipo de entidades que complementan el ciclo global, ¿no? Entrando en materia de la certificación, lo primero que nos tenemos que plantear es qué es un certificado, ¿no? ¿Qué nos aporta este concepto, ¿no? Y no deja de ser que, frente a una cantidad de conocimientos que podemos tener en el mercado, se establecen unas reglas del juego, y lo que hace esta certificación es validar una serie de cuestiones, de conocimientos, de competencias, de habilidades que previamente han tenido que ser tasadas, tabuladas, para poder ser medibles, ¿vale? No se puede certificar lo bonito que se puede hacer un cuadro, pero sí se podría certificar si el material utilizado es un material determinado, si el soporte del cuadro es el correspondiente, si el tiempo en el que se ha ejecutado el cuadro ha sido también un tiempo determinado, si ha habido colaboración. Todo eso se podría perfectamente validar, ¿no? Por lo tanto, las certificaciones siempre deben de ser sobre aspectos objetivos, tasables y mesurables, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estas certificaciones? Bueno, pues en muchísimos casos pueden venir o pueden ser solicitadas por diferentes tipos de entidades. Una administración pública hace una licitación, bueno, esta misma mañana, dentro de mis competencias está, yo soy profesor y también llevo un posgrado de manager en la Universidad Europea, y algún alumno pues me ha preguntado, oye, me han pedido una certificación de mercado, ¿no? Pues
pues directamente pues, ha sido un cliente el que le ha solicitado y es algo concreto lo que se ha solicitado y se dice, oye, pues se establece de esta manera y se emite el certificado, en este caso, como era un certificado objetivo de haber cumplido un número de horas mínima que exigía el cliente, pues eso es un certificado, pero claro, es un certificado que no es abierto, que no lo realiza una entidad externa, sino que lo hace pues, un tutor, una persona correspondiente, y eso tendrá la validad de, que ha exigido ese cliente, ¿no? Pero también puede ser una exigencia interna. Oye, pues para poder estar en esta empresa necesitamos que usted, que va a ser el responsable de calidad de nuestra empresa, tiene que tener un certificado de ser auditor de calidad. Por ejemplo, con la ISO 9001, eso era algo bastante habitual, ¿no? Que dentro de las propias empresas alguien tiene que ser el responsable máximo de la implantación de la calidad y de verificar que año a año se van cumpliendo. Vas a una entidad certificada, muchísimas empresas de certificación de ISO 9001, haces un examen correspondiente y te dan esa certificación de auditor de interno de ISO 9001, ¿no? Y eso es perfectamente verificable en listados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y quién valida la certificación? Bueno, pues eso pueden ser diferentes tipos de entidades, ¿no? Dependiendo del origen de la certificación, pues existen muchos ámbitos diferentes que pueden validar, pero de nuevo, esa certificación se puede validar porque se ha generado una estructura totalmente validada, verificada por organismos que en muchas ocasiones tienen que ser intermediarios objetivos, que no sean a su vez los que emiten el certificado y los que lo auditan, porque si no serías juez y parte en la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí aparecen las entidades certificadoras, las personas que son garantistas de todos estos procesos, y eso ocurre, por ejemplo, con todo tipo de normas internacionales ISO, ¿no? De la ISO 9001, la de 14001, de medio ambiente, la de 18001 de prevención de riesgos laborales, 55.000 de temas de seguridad de la información, y las cientos y cientos que hay, que imaginaros, por ejemplo, si yo soy productor de una cadena alimenticia y tengo que verificar que dentro de mi proceso hay unas pruebas determinadas frente a una patología, un virus, una salmonela, etcétera. Bueno, pues eso hay protocolos totalmente establecidos que están totalmente certificados y que viene un auditor y que se va paso a paso verificando todos y cada uno de los puntos del proceso que deben de responder al qué, quién, cómo, cuándo, una trazabilidad, validación, revisiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso está totalmente protocolizado, ¿no? No es lo mismo certificar eso, pues que certificar que yo a la hora de hacer un proyecto de arquitectura, pues hago un proyecto básico, hago un proyecto de ejecución, hago unos planos, hago unos documentos, presento un visado, presento una licencia. Hombre, pues son procesos que son infinitamente más sencillos de verificar que no, como os decía, una producción alimenticia o una planta industrial o una acería, ¿vale? Es decir, cada institución o cada proceso pues tiene un enfoque completamente diferente, ¿no? Entonces, las formas de validación de certificaciones pues pueden ser de diferente índole, ¿no? Se puede estar validando un conocimiento, ¿no? Esto, por ejemplo, como es el caso de Building Smart a través del certificado de fundamentos básicos, pues se hace un examen, ¿no? Respondes a una serie de preguntas y si pasas a una puntuación previamente establecida, pues lógicamente has alcanzado ese mínimo. Y con eso se garantiza que sabes el 100%. Bueno, pues es una forma de hacerlo, ¿vale? Hombre, si hacemos un examen de 500 preguntas, pues a lo mejor es un examen excesivamente exigente y requiere un esfuerzo desproporcionado para lo que se quiere conseguir, que es validar una capa básica del mercado a un nivel internacional. Entonces, bueno, pues van a existir diferentes tipos de certificaciones de conocimiento y de complejidad en función, sobre todo, de la responsabilidad derivada, ¿vale? Es decir, ¿qué responsabilidad tiene que yo tenga esa certificación? Pues en principio ninguna,
más allá de que eso dará valor a el equipo que la está sustentando, a la empresa que necesita que sus equipos tengan esta certificación, ¿vale? Pero no es un examen MIR de médico, ¿vale? Que tiene una responsabilidad de personas a las que tiene que salvarle la vida constantemente. Por lo tanto, es importante tener esa calibración de conocimiento versus exigencia y responsabilidad. En otras ocasiones lo que se está certificando es un proceso, ¿vale? Hemos hablado del proceso de realizar un diseño, ¿vale? Se pueden dividir los procesos de muchas maneras, se puede hacer sobre el proceso completo. Voy a hacer un proyecto de una casa. ¿Y qué incluye? El proyecto, la obra, tal. Hombre, lo normal es dividirlo en subprocesos y a veces lo que hay que es certificar diferentes partes del subproceso que la suma de las validaciones pues da el proceso completo, ¿no? Pero eso es una forma de realizarlo, ¿vale? Y por ejemplo, un ejemplo de esto sería pues un examen de conducir, ¿no? En el que tú tienes que no solo saber una teoría, sino saber una práctica y responder frente a determinados inputs que van a suceder en ese examen, ¿vale? De tal manera que además de poner en práctica los conocimientos, tienes que ser capaz de reaccionar frente a eventos, ¿no? Que se supone que es lo que va a ocurrir en el día a día, ¿no? O manipulación de alimentos o manipulación de vacunas, en fin, podría ser otro de los ejemplos, ¿no? Otro tipo de certificaciones son los que se basan en la experiencia y esos evidentemente requieren el paso de unos años y que además haya un tipo de agentes que previamente ya se han certificado, ¿vale? Y que pueden ser tutores y pueden trabajar contigo, hacer entrevistas de cómo has ido desarrollando todo esto y posiblemente una de las más reconocidas en este sentido es la del Project Management Institute, ¿no? Las certificaciones PMI, que además pues son bastante, pues eso, quien tiene este tipo de certificaciones aporta un valor extraordinario a su carrera y lo diferencia de cualquier otra persona que dice que sabe gestionar proyectos, pero no tiene esa certificación, ¿no? Es un diferencial, es un escalón realmente notable, ¿no? Y luego hay otro tipo de certificaciones, esto lo ha incluido esta misma semana, porque cada vez empieza a haber más reconocimientos dentro de las comunidades, ¿no? Y es, oye, pues determinadas personas que son muy activas, resolviendo dudas, aportando soluciones, participando en eventos, siempre impulsando todo esto, ¿no? Y en un momento dado, un fabricante, un desarrollador, un entorno, un gestor de la certificación, ¿vale? Pues, perdón, un entorno de esa red decide premiar con esta certificación. Claro, estamos hablando de certificaciones que no es que se pueda optar fácilmente, sino que ya tienes que tener una serie de méritos que no se llegan a ellos estudiando, sino que incluyen otros tipos de habilidades o predisposiciones que requieren tiempo de aplicación para constatar que eso se está produciendo, ¿no? Oye, y es que yo soy muy participativo en resolver dudas. Bueno, veámoslo. Entras en el foro y has resuelto una duda en 2 años, permíteme que discuta que eso es participativo, ¿no? Pero si resulta que tienes 27 hilos abiertos, has contestado a 453 preguntas, el tiempo de conexión es de 2.400 horas en los 2 últimos años, bueno, pues eso es otra forma de medir, ¿vale? Tu participación en este sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas validaciones de las certificaciones, pues una de ellas son las agencias de normalización. Bueno, de hecho, dependiendo del país, las agencias pueden ser unas y otras, ¿vale? En este caso, no es lo mismo la empresa que hace la norma, ¿vale? Por ejemplo, ISO es la entidad internacional responsable de homogeneizar los diferentes criterios de diferentes países y zonas, armonizar lo que es el espíritu de la norma para que tenga el mínimo común denominador a nivel internacional, ¿vale? Pero luego ya son las entidades, las agencias de normalización nacionales, las que se encargan de aterrizar esa norma, a transcribirla a territorio local con la particularidad correspondiente. En muchos casos no hay ninguna diferencia a lo mejor entre la norma de
de la ISO 19650 en España que ha hecho ENOR con la que pueda tener Chile o Perú, ¿vale? Sino que, bueno, son prácticamente la misma traducción y que puede variar algún anexo, ¿vale? Puede variar algunas notas, pero no es muy habitual. Cuando cambias de mercado o cuando cambias, perdón, sobre todo de idioma, ahí sí que se hace mucho hincapié en las traducciones, ¿no? Y de hecho el Comité Internacional está bastante encima y la 19.650 se ha cambiado algunos matices, ¿no? Porque no estuvieron de acuerdo el Comité Internacional de cómo se había traducido en España. Entonces, oye, en la siguiente revisión de la norma, pues ya ha habido una actualización por la parte de los adjudicatarios, las contratas, subcontratas, y se ha matizado en ese sentido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos estas agencias de normalización, ¿vale? Y luego tenemos las empresas certificadoras, ¿vale? Estas son empresas que están validadas por las agencias de normalización, ¿vale? Hay un comité, suele haber un comité nacional que regula este tipo de agencias, tienen que cumplir unos requisitos mínimos, tener auditores que estén capacitados en esta norma. Determinados tipos de auditores tienen que cumplir unos requisitos de formación muchísimo más exigentes, es decir, si usted va a ser un auditor que va a verificar un protocolo de seguridad cibernética, usted tiene que tener unas nociones de informática. No puede ser que esté validando un proceso, que el informático le esté hablando de que una compilación o que una programación y tal, y usted no sepa, no tenga ni idea de lo que está hablando, ¿vale? Hay procesos y servicios que pueden ser un poquito más generales y eso puede pasar, pues un auditor sepa atender todo esto, ¿no? Pero yo he sido auditor por Bureau Veritas en algunas instancias y para temas de estudios de arquitectura, etcétera, etcétera. Bueno, he sido auditor interno, ¿vale? Y he coincidido con Bureau Veritas, no he sido de Bureau Veritas, pero tenía mi certificación de... Entonces, y la circunstancia que se daba es que cuando el auditor externo que venía a validar el proceso tenía conocimientos del sector, el proceso de certificación era muchísimo, muchísimo más enriquecido y aportaba un valor extraordinario al cliente, ¿vale? Por tanto, muchas veces se critica, ¿no? Es que claro, estos son meros sellos, ¿qué tal? Bueno, puede darse el caso que en alguna circunstancia eso suceda, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones las empresas certificadoras saben que tener certificadores especializados en un sector concreto hace que les llamen a ellos y no a otras empresas para certificarse porque realmente les está ayudando y les está aportando un plus, porque además esto tiene un coste, ¿no? Entonces, ya que me gasto un dinero, pues por lo menos que además del sello me estén ayudando a calibrar algunos procesos, ¿no? Y claro, aparecen, como hemos dicho, las personas que son estos auditorios o los profesores, ¿no? Estos profesores que lógicamente tenemos que haber pasado nuestro primer proceso de certificación, ¿no? ¿Quién certifica al certificador? Bueno, pues una primera entidad. Siempre tiene que haber y vamos a decir el enfermo cero, ¿no? El auditor cero, que en este caso cuando se crea una norma inicialmente desde cero, pues suele ser la misma agencia que lo promueve, es la que certifica la primera cadena de certificaciones, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, en el momento en que ya empieza a haber años, experiencias, pues ya pueden ser otros certificadores los que ayuden a certificar, ¿no? Bien. Y otro aspecto importante es el qué estamos certificando, a qué estamos optando, ¿no? Y en este caso hablamos de la norma, del examen, ¿no? Concreto. Disculpadme. Entonces, bueno, ¿y qué es certificable? ¿De qué puedo obtener un examen? Pues hay muchos ejemplos en ese sentido, ¿no? Vamos a hablar de los más conocidos, ¿no? A día de hoy ya existen bastantes entidades certificadas en la ISO 19650. Bueno, habría que matizar bastantes, ¿vale? Bastantes es más que cero, ¿no? Es decir, hace 2 años preguntabas y no había ninguna empresa, el año pasado conocías a 2 o 3 empresas, ¿no? Y este año ya conoces a una docena que tiende a una veintena de empresas que se están certificando en ISO 9001, en ISO 19650, y lo normal es que en 2022 estemos hablando de cientos barra miles de empresas si ya empezamos a hablar de a nivel mundial,
¿vale? Porque ya habrá un efecto contagio, habrá mucha más gente que sepa hacer este tipo de certificaciones. A día de hoy, pues habrá media docena, ¿no?, de expertos en esta materia que sepan lo que se está certificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la 19.650, ¿no?, que estamos hablando aquí del ciclo de la información que se comparte entre los diferentes tipos de agentes, pues hablamos de esa fase en la que recogemos los requisitos del cliente, planificamos cómo la información se va a ir desplegando a lo largo de todo el ciclo de vida, y tenemos una fase de cómo se desarrolla ese despliegue, poniendo en marcha los entornos de datos compartidos, la responsabilidad de la información, quién es el que crea los modelos, cuándo se comparten, cuándo se validan, cuándo se archivan. Bueno, pues de todo eso es de lo que habla la norma, y en este caso se queda en una capa general, ¿no? y se aterriza basado en la experiencia de los certificadores que ya han tenido previamente, pues ya han creado protocolos, han creado documentación y tienen ya la propia experiencia de haberlo hecho en su propia empresa y pueden ya ayudar a otras. Y normalmente, bueno, pues esto suele ser así, y en muchos casos son gente que ya tiene experiencia en procesos de calidad de ISO 9001, que es, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, la norma base de cualquier sistema de calidad, ¿no? Es muy raro certificarse en una norma avanzada o específica de sector como la 19.650 y que nunca hayas pasado por otra certificación previa. ¿Que es obligatorio? No, no, ni muchísimo menos, ¿vale? Lo que pasa no es lo mismo conducir un Fórmula 1 después de haber conducido una motocicleta, un coche y un todoterreno, ¿vale?, que directamente subirte al Fórmula 1, ¿no? Es decir, con el otro ya tienes diferentes tipos de experiencias con un vehículo a 4 ruedas a diferentes velocidades, ¿no? Y en el otro es, bueno, pues a ver cómo me va, ¿no? Entonces, pues siempre estos estándares se tienden a apoyar o funcionan mucho mejor cuando hay una cultura de la calidad ISO en el entorno, ¿no? Y por supuesto que ya hay empresas, y os he traído, tenía aquí un segundito, ahí no me está funcionando este link, a ver, ahora sí debería de funcionar, ¿vale? En el que veríamos aquí, pues eso, dentro de Building Smart, tenemos un caso que se llama Copasa, que se ha certificado la ISO 19650 y que es uno de los primeros casos que se ha documentado de esta manera, y que aquí tenemos en la web de Building Smart el vídeo de la presentación de la jornada, ¿vale? En la que hablaban, pues eso, de cómo han ido implementando esto en la compañía. Y la verdad es que este artículo está bastante bien, está muy bien documentado, muy bien explicado, y aparte tenéis el acceso al vídeo de la jornada. No sé si estaba justo aquí, bueno, yo lo tenemos aquí en esta presentación, y vamos, es tan sencillo como buscar implantación 19.650 y aparece, ¿vale? El caso de Copasa, Copasa, perdón. Previamente hay una parte teórica de explicación de la ISO, de lo que hace Building Smart, etcétera, que bueno, oye, también es bastante interesante, pero sí que diría que os va a ayudar, son charlas que ayudan a entender un poco la filosofía y el espíritu de esta certificación 19.650, ¿no? Pero claro, también tenemos certificaciones profesionales, ¿no? Ella es otro tipo de... La otra certificación es más de mercado, es más solicitada por licitadores, por entidades públicas, etcétera, pero está más enfocada en empresas, ¿no? En cambio, los profesionales, ¿cómo podemos validar nuestro conocimiento? Bueno, pues las certificaciones profesionales están enfocadas precisamente en eso, en profesionales, ¿no? Y tienen muchísimas ventajas. Evidentemente, estamos hablando que si tenemos en España, solo en España, hay más de 500.000 de técnicos en el mercado. Más de 500.000 de técnicos. Si sumáramos Latinoamérica y España, estaríamos hablando de varios millones de técnicos en el mundo, ¿vale? ¿Cuántos de ellos conocen que existen las certificaciones? Pues ahí ya iríamos a un porcentaje de casi el 50%, ¿no? O sea, ya un 50% diría, no sé de qué me estás hablando, ¿vale? Con lo cual,
el hecho de que sepas que existe una certificación ya te pondría, bueno, pues mira, ya tengo una inquietud que me posiciona ya algo, ¿no? Pero si tú avanzas, estaríamos hablando de que apenas el 20% del sector tiene una inquietud de certificarse, ¿no? Y que finalmente solo se certifica en torno a un 10%. Por lo tanto, fijaros lo importante que es el hecho de diferenciarme con respecto a mi competencia, ¿no? Porque al final cuando optamos a un puesto de trabajo, dos profesionales que somos en la misma titulación, si yo puedo certificar que tengo una serie de conocimientos determinados, pues eso me va a ayudar a la hora de promocionarme, ¿no? Y no solo eso, sino que también a los empleadores les genera confianza, genera el hecho de esta persona se ha preocupado no solo por estudiar una materia sino por tener un elemento de validación y además que es contrastable. O sea, yo podría ir a un listado y decir, oye, este señor me dice que está certificado. Voy a ver si es verdad, ¿no? Pues puedo entrar en un verificador y que diga que efectivamente esta persona cumple con esto que está diciendo y además, pues obviamente en este marco de que estamos hablando, pues se convierte en una herramienta de marketing, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Para proyectarte dentro de una misma empresa, pues no es lo mismo que una persona que se está preocupando por estas certificaciones solicite cambiar de departamento, etcétera, etcétera, pues que una persona que no tiene esta mínima preocupación. Claro, al jefe le llega esa solicitud de alguien que sí tiene estas inquietudes respecto al que no, ¿y a quién va a apoyar? Pues es que es lógico, ¿no? Pues a esta persona que se ha preocupado de afianzar todas estas cuestiones. Seguramente además con igualdad de condiciones dentro de la empresa en un momento inicial, pero hay personas que deciden y otras personas que no. Por lo tanto, pues ese otro aspecto, ¿no? Y además, pues eso, también las personas que van por esta línea tienden a ser facilitadores, ¿no? Personas inquietas que buscan esa resolución constante de problemáticas, ¿no? Y que evidentemente, pues, las empresas les gusta tener a personas con ese tipo de inquietudes, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos certificamos y dónde nos certificamos? Bueno, pues tenemos muchos tipos de certificaciones, ¿vale? Evidentemente, vamos a concentrarnos ya en nuestro mundo BIM y aquí, obviamente, estamos en una casa, estamos dentro de la casa de Autodesk, somos boutique, es un centro autorizado de Autodesk y por lo tanto, pues es el primer certificado del que nosotros vamos a hablar, ¿no? Hay varios tipos de certificados que se pueden obtener cuando estás dentro de una formación o dentro de una TC, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, David Barco decide que dentro de unos meses pues le va a caducar un certificado de Autodesk Revit Architecture. Entonces yo solicito a mi ATC, ¿vale? Al que yo estoy conectado habitualmente, podría solicitárselo a otros ATCs, ¿no? Necesito renovar mi certificación. Perfecto, pues mira, tenemos exámenes dentro del mes que viene, tal, y ya está, ¿no? Entonces, pues me mandarán la convocatoria y yo, como me he sacado ya 6 certificados de estas tipologías, ya me sé todo el protocolo, no hace falta que me lo expliquen. Pero si hubiera la primera vez, habría un profesor que me explicaría todo el proceso, qué es lo importante en este tipo de exámenes, las particularidades, porque pues son exámenes pues, con sus singularidades, ¿no? Que si los decimales, que si los símbolos negativos, que si cuidado con el tiempo, que sabes mucho, pero el tiempo es fundamental en este tipo de exámenes, tienes que dosificártelo muy bien, calcular el tiempo de cada respuesta para que no te coma el tiempo, ¿no? Yo mi primera certificación de MEP iba tan feliz por la pregunta 20 de 40 y cuando me doy cuenta llevaba 1 hora y 50 del examen y el examen eran 2 horas. Dije, vale, me he comido el examen y sí, me sabía la respuesta, pero no la has hecho en el tiempo adecuado, con lo cual, error, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas las tienes que calibrar y en este caso, pues los centros te ayudan en este sentido, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de certificaciones en esta línea, una que es de usuario, que normalmente reconocen un uso muy básico del producto, ¿vale? Y que en el fondo son una preparación para los exámenes un poco más exigentes, que es el Autodesk Certificate Professional, ¿no? Que digamos que son los exámenes un poquito más
más duros. Todos estos exámenes suelen tener unos costes asociados de matriculaciones que también dependen del ATC, porque en alguna ocasión pueden venir con una promoción del propio Autodesk, de oye, hay unos Open Days que si tú estás haciendo ya una formación, pues te regalamos la certificación o la primera o lo que sea. Bueno, en fin, esto ha sucedido en algunas ocasiones, ¿vale? Pero lo normal es que no, o sea, que tú llegues ahora y digas, oye, me voy al examen, pago mis tasas y listo, ¿no? Y eso hay que planificarlo bastante bien, ¿no? ¿Y de qué materias? Bueno, pues hay un montón, ¿vale? No tantas como nos podríamos imaginar y no de todas las versiones, porque en muchas ocasiones dices, oye, la versión actual de Autodesk, ¿cuáles son? Pues Revit 2022, AutoCAD 2022, Civil 3D 2022, y te vas a hacer el examen y resulta que la certificación a lo mejor es del 2019. Bueno, porque es la última que se ha realizado con esa plataforma. De hecho, ahora mismo la plataforma de certificación de Autodesk tiene dos posibles porque cambió de sistema el año pasado. Bueno, no es mi área, todas estas cosas me suenan, pero no las conozco en detalle. Pero a día de hoy pues tenéis este tipo de certificaciones, ¿vale? Sobre todo de pues, AutoCAD, Fusion, Revit, Maya, Max, Civil 3D, ¿no? Civil 3D creo que no estaba todavía, ¿vale? Inventor sí, pero bueno, estos son cosas que también Autodesk va ampliando con el tiempo. Incluso se llegó a hablar de una certificación de BIM, que creo que está en inglés, pero todavía no en castellano, ¿vale? Y lo que sí que es cierto, bueno, ya lo ha comentado Marco al principio, hay determinados tipos de certificaciones que son de finalización de un curso. Tú finalizas y automáticamente la plataforma te genera un certificado de que has cumplido con las horas de este curso, pero eso no es una certificación profesional, esto simplemente que lo has completado, ¿vale? Aquí es un matiz importante porque este tipo de certificaciones que emite una ATC deben de cumplir unas condiciones determinadas que hasta donde yo conozco, por lo que me han explicado en algún momento dado, pues deben de ser presenciales en su totalidad, ya sea de una manera directa, física o en online, pero síncronos, siempre en tiempo real, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay ATCs que están cumpliendo esto con rigurosidad, como es Boutique de New School, y en cambio pues hay otras entidades que esto no lo están cumpliendo de una manera tal y como dicen las condiciones de ATCs que están en el mercado. Pero bueno, como esta no es el objetivo de la práctica, simplemente comentar que no es lo mismo una certificación de un online 100% en el que no has sido atendido prácticamente por nadie, excepto X tutorías, ¿no? Que tener una asistencia directa en tiempo real, estás en contacto directo con el profesor durante las sesiones en directo y que luego aparte pues tienes toda la asistencia complementaria derivada de ese curso de formación, ¿no? Pues yo creo que son dos calidades completamente diferentes de docencia, ¿no? Bueno, y como os decía, efectivamente hay un curso de certificado de BIM Manager por ahí pendiente de si lo terminan de validar o no, pero bueno, Autodesk en ese sentido está bastante encima de este tipo de cuestiones, ¿no? Y cuando hablábamos de certificaciones de comunidad, pues esta es una de ellas, ¿no? Este es el programa Expert Elite en el que vosotros, si queréis que cumplís con los requisitos, podéis solicitar, ¿no? Decís, oye, aquí lo tenéis, ¿no? ¿Crees que cumplen los requisitos, no? Como diría, como la peli de App, ¿no? Pues rellenarlo. Yo os invito a lo que rellenéis. Yo lo he rellenado y parece ser que no cumplo los requisitos, y con lo cual imaginaros el nivel de exigencia que hay detrás de todo esto. Yo llevo casi 13 años trabajando y muy participativo en muchas acciones, no en los foros, ¿vale? Ese posiblemente sea mi gran hándicap. Pero fijaros, el año pasado, bueno, no, este mismo año, Carolina Ramírez pues, ha sido nombrada pues, nuevo Autodesk Expert Elite por la comunidad. Y nada, pues eso también le otorga una serie de beneficios, la posibilidad de ir a congresos, a conferencias, como pues eso, como un miembro reconocido de la
de la comunidad bueno, no es imposible, ¿vale? No está cerrado. Tú puedes nominar a alguna persona que tú entiendas que cumple con estos requisitos, pero lo que sí que es cierto es que tienes que ser una persona de comunidad y muy participativa en los foros. Si eso no lo cumples, pues evidentemente no puedes acceder a este tipo de certificado. Este podría parecerse a los certificados por experiencia, ¿no? Pero quizás por experiencia en foros, ¿vale? Bueno, enseñando, porque además nosotros, independientemente que nos debemos a nuestra esencia de ser un ATC, Centro Autorizado Autods, en nuestras charlas sabemos y nos lo ponemos que intentamos explicar al máximo el mercado en general. ¿Vale? Es importante tener esa otras informaciones de otras posibilidades que existen, ¿no? Y por supuesto que si tú eres usuario de productos de Graphisoft, tienes una serie de jornadas que en los años pasados pues los llamaron el BIM Manager Week, ¿no? Que organizaba Graphisoft. Me consta que también lo hicieron en español, no solo en inglés, y que, o sea, lo sé por Graphisoft Latinoamérica. Y bueno, pues es otro tipo de certificación. A lo mejor esta está más condensada, son 5 días, tienes que estudiar con mucha intensidad en esos 5 días y cuando terminas haces un examen y si sacas tu aprobado, pues te validan esa certificación, ¿vale? Lo mismo Bentley pues ha sacado, yo no conocía esta certificación, pero a través de pues, uno de los múltiples responsables de Bentley, Eduardo Cortés, aquí en España, pues conocí que efectivamente sí que tenía un programa de certificaciones de conocimientos, pero que es novedoso, o sea, que no llevan años con esto, sino que, bueno, ahora es cuando lo están empezando a movilizar, precisamente por todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? De esa necesidad oye, si yo llevo 15 años trabajando con Bentley, ¿cómo es posible que no tenga una mínima certificación de usuario en este sentido, ¿no? Bueno, pues claro, pues una administración pide conocimientos y necesito que alguien valide estas cuestiones, ¿no? ¿Vale? Y tenemos certificaciones bastante reconocidas, pero bastante exigentes. Y también, por qué no decirlo, bastante costosas, ¿no? Estamos hablando aquí, estas certificaciones de mercado internacional, pues posiblemente la más conocida a nivel internacional es la de RICS, ¿no? RICS ya en sí mismo tiene la propia certificación que no es BIM Manager, sino, pues, oye, yo soy arquitecto y quiero que me reconozcan a nivel internacional, pues hago la solicitud de que me certifiquen, te asignan un tutor, te hacen unas entrevistas, etcétera, etcétera, y pagas por este certificado. Es un dinero, ¿no? Más de 1.500 euros, 1.700 dólares, 1.175 libras. Y bueno, pues esto es lo que tendríamos en este sentido, ¿no? En España existe también la certificación profesional de BIM Manager a través de la ACP. Bueno, tiene una serie de costes. Yo, en mi caso, personalmente, a mí me parecen que son elevados. También es cierto que mi opinión está muy sesgada. Obviamente, cuando llevas ya 14 años trabajando, casi 14 como BIM Manager, ¿no? En múltiples proyectos y demás, pues quizás tienes una certificación diferente, ¿no? Casi certificación más de experiencia y buscas la manera de reconocerlo de otra manera, que no sea por una agencia de certificación, ¿no? Como digo yo, pues, si he tenido la suerte de trabajar durante un año entero en un estadio de fútbol, pues más certificación que esa y que mi cliente me firme un papel diciendo que he estado ese tiempo, pues eso casi que es una certificación en sí misma, que por cierto son bastante válidas en determinadas cuestiones. Es decir, si tú has trabajado durante mucho tiempo con un cliente, solicita su certificación. Es decir, sobre todo con las administraciones públicas, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Yo tengo consultores que han colaborado en implantaciones, me dicen, oye, necesito un certificado que diga que yo he estado participando en este proceso durante estas horas, durante este tiempo, haciendo ese trabajo, porque quiero presentárselo a otra entidad y decirle, oye, es que yo tengo experiencia en otras. Entonces, bueno, esa certificación de cliente de primera mano también tienen mucha validez, ¿vale? Evidentemente tiene
tienes que tener esa experiencia, si no, no puedes optar a ella. Entonces, bueno, existe esta certificación que dependiendo de si es básica, media, avanzada, te exigen una serie de requisitos previos, tener una formación que, en este caso, Boutique cumpliría con los requisitos mínimos de formación requerida, ¿vale? Pero que quizás los costes a lo mejor son un poquito más elevados de lo que el sector percibe. Pero, insisto, esto es una opinión bastante singular y sesgada, ¿vale? De esta bueno, como decíamos, el de cliente, bueno, me he hecho spoiler a mí mismo, pues es una de las más importantes y de hecho existen modelos de buena ejecución que podéis ir ahí a esta página del perfil del contratante y que no deja de ser un certificado de conformidad de haber realizado un trabajo determinado, ¿no? Entonces, cuando no tienes experiencia, pues rellenas una hoja y le pides al cliente, oye, ¿me puedes rellenar todo esto? ¿Vale? Y ya cuando sabes que existen estos modelos, pues ya tienen bastante más forma, una forma más, con lenguaje más jurídico, más lógico, más de gestión, y evidentemente incluso podrían venir de una entidad certificadora determinada, ¿vale? Ok. Hay otro tipo de certificaciones internacionales bastante interesantes, ¿no? Como la Agencia de la Construcción Americana. Entonces aquí, digamos, es una mezcla entre, podríamos decir, entre el nivel básico y nivel avanzado de la Building Smart Internacional y enfocada pues en procesos, ¿vale? Está muy enfocada en desarrollo de procesos, ¿no? Pero hasta hace muy poquito solo se puede hacer en inglés, ¿vale? Y de nuevo aquí pueden dar este tipo de certificados profesores que se hayan certificado previamente y que luego soliciten ser agentes, digamos, certificadores a futuro, ¿no? Solo hay o solo conozco unas personas que realizan esto, son mis compañeros de SER Coordinates, Luis Manuel Sánchez, Pablo Medina y El Castillo, y que ahora mismo están haciendo una certificación en este sentido, pero ya os digo que es una certificación bastante exigente y también tiene un coste pues algo más elevado que las certificaciones básicas, ¿no? Entonces, bueno, existe, sí, pero el esfuerzo que vas a tener es interesante. Sí que es cierto que posiblemente este tipo de certificaciones estén más alineadas al eje americano, ¿vale? Es decir, que si yo estoy en Estados Unidos, obviamente esto pues lo va a reconocer todo el mundo, ¿no? Que si estoy en México quizás por la cercanía pues puedo tener cierta relación, pero claro, cuanto más me voy alejando de este entorno, son certificaciones que sí, claro, que tienen un valor, pero que a veces puede ser una inversión que tenga retorno, ¿no? Porque, pues oye, yo como digo yo, si tú estás aquí en España, no se oye hablar habitualmente de esta certificación, ¿vale? Y aparte es que no se está requiriendo. En cambio, la certificación de Building Smart sí se está escuchando ya el que determinadas entidades a nivel europeo están diciendo, bueno, como mínimo necesitamos algo que sea como el mínimo común denominador. Y ese mínimo común denominador es una agencia internacional de reconocido prestigio, de amplia implantación, y en este caso Building Smart cumple con esos requisitos, ¿no? Y con esto pasamos a esta parte final, ¿no? Que son, pues ¿qué es lo que ha hecho Building Smart Internacional? Pues solicitar a los diferentes capítulos en los que está organizado la entidad. Estos capítulos son regionales, existen casi una veintena de capítulos y los tenéis disponibles en Building Smart Internacional, buscas chapters y aparecen ahí todas las regiones, ¿no? Y algunos de ellos, pues hombre, uno de los primeros, pues lógicamente el americano, ¿no? Pero capítulos importantísimos como el de Alemania, como el de Francia, como el del Reino Unido y que está unido también a otros países de la zona, ¿no? Quiero decir que creo que el del Reino Unido, además del Reino Unido, pues eso, otros países que están ahí también no quiero decir cuáles porque a lo mejor se me olvida alguno, ¿no? Pero que no solo es Inglaterra, sino que son otros países más.
Y todos ellos pues están desarrollando la certificación. Pero ¿qué ocurre? Que la única certificación que existía era en inglés, ¿no? Entonces, después de un trabajo bastante arduo, Building Smart Spain prepara todo el material y todo el contenido para que se pueda desplegar esta certificación profesional. Estamos hablando a nivel de individuales, estamos certificando profesionales, no organizaciones, no procesos, sino que estamos certificando conocimientos de personas. Entonces despliega todo ese contenido y ya lo que hace a partir del año pasado, lo primero de todo es un centro autorizado, tiene que cumplir una serie de requisitos mínimos para poder acceder a este tipo de certificación, solicita la homologación. Y Building Smart se encarga de verificar esa homologación. A partir de ahí, esa homologación la puede aplicar a cursos que tienen programas que tienen incluidos esos contenidos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Boutique calibra la formación de los diferentes másters en BIM para que la formación incluida ahí cumpla con los requisitos mínimos que Building Smart establece como contenidos básicos, ¿vale? De tal manera que en ese máster se dan esos contenidos que habilitan para poder hacer el examen, ¿vale? Pero de otra manera complementaria, tú puedes crear un examen específico, ¿vale? Que por sí mismo ya te habilita, ¿vale? Y es lo que nosotros también hemos hecho dentro de Boutique de New School, ¿no? Entonces, este examen de certificación, ¿vale? Que, bueno, yo os invito a que veáis el vídeo de Sergio Muñoz explicando la certificación profesional, porque ahí es bastante técnico en este sentido. Bueno, voy a mirar el chat porque me parecía que estaban poniendo ahí alguna nota, ¿vale? Por si las moscas era algo que... Vale. No, no te preocupes, David, está todo vale. controlado. Bien. Bueno, entonces, como digo, ahí Sergio es, que por cierto, es oficial que ya es el nuevo presidente de Building Smart, era secretario, bueno, digamos que es el presidente ad infinitum de Building Smart de momento, y es la cara más reconocida independientemente de que haya sido presidente o secretario, pero ya oficialmente desde hace unos días vuelve a ser presidente de Building Smart y lógicamente lo comenta con muchísimo nivel de detalle, todas las particularidades técnicas como decíamos, pero lo que nos afecta a nosotros es, bueno, cómo hemos trasladado esto al curso de formación. Claro, aquí se da un hándicap realmente importante y es, normalmente aquí van a venir dos perfiles. Alguien que se acaba de iniciar y lleva muy poco en el mundo BIM y, bueno, está haciendo algunos esfuerzos y ya quiere empezar a consolidarlo eso, ¿vale? Y gente que lleva ya bastantes años y tiene conocimientos avanzados. Pero este examen de certificación tiene un currículum y exige que se trabaje sobre una serie de conceptos claros, ¿no? Esto yo lo dejo claro ya desde el principio para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y es que tú puedes creer que sabes lo que es BIM, pero a lo mejor tu definición no coincide con la definición oficial que se establece en Building Smart y que es la definición que se incluye en la ISO 19651, conceptos y principios. Ya, pero yo llevo 50.000 millones de años. Sí, pero ahora estamos hablando de un tema de lenguaje, ¿vale? Tú puedes saber conducir, pero a lo mejor no conoces las normas de tráfico y te saltas un stop y te ponen una multa o provocas un accidente. Y puedes ser el mejor conductor a 200 kilómetros de velocidad, pero tienes que cumplir una serie de normas comunes que tenemos todos, ¿no? Y esto es lo que hacemos en el examen. Primero, poner en contexto los requisitos mínimos, ¿no? Que aquí estáis hablando, comprender BIM, porque es necesario, la terminología básica, siempre basada en la norma ISO 19650, en estudios contrastados por Building Smart, ¿vale? En normas que están a punto de salir, pero que ya son conocidas por el sector, y eso es lo importante. O sea, hay que hacer énfasis en esos aspectos. Como yo llevo en el mundo de la docencia, pues yo llevo dando clases, como diría aquel, desde que era chiquitín le daba clases a mi hermana pequeña, ¿no? Entonces, lo que tengo claro es que esto tampoco lo podemos hacer aburrido. Necesitamos
que haya un ritmo de concepto versus también aplicación, realidad, experiencia. Y ahí es donde entramos. En este curso lo hemos diseñado conjuntamente Óscar Liébana y yo, contrastando información con otros compañeros en muchísimos aspectos, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de Óscar Liébana, que doctor especializado, uno de los eminencias más conocidas en el mundo de la construcción. Y bueno, si alguno no le conoce, que se lo apunte ya el nombre, ¿no? Óscar Liébana, para que veáis la magnitud. Estuvo trabajando en el antiguo nuevo aeropuerto de México, ¿vale? El que se canceló. Era el responsable de estructuras de modelos de Tecla. Imaginaros, es la responsabilidad más absoluta que podía haber del modelo de información en ese proyecto, pero es que ahora es el director del proyecto de la construcción del Estadio Santiago Bernabéu, que es uno de los proyectos más emblemáticos en España, pero claro, con el Real Madrid por ahí, pues es emblemático a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, está ahí, de nuevo, también gestionando unos modelos de información impresionantes, además de la propia construcción. Bueno, pues Óscar y yo hemos estado trabajando en ese temario, os puedo asegurar, durante muchos meses, calibrándolo, depurándolo, contrastándolo, para que cumpla con estos mínimos requisitos de los que estamos hablando, de necesidades de cubrir el currículum que exige la Building Smart en su protocolo de validación. Bueno, tiene un nombre concreto, que es el contenido curricular BOK, ¿no? El módulo básico, y que pues tiene estos requisitos que estamos viendo del tema 1, que es BIM, tema 2, identificar las ventajas con cada uno de los usuarios, comprender todos los aspectos de la norma ISO 19650, cuándo se despliega un BEP, cómo se despliega un entorno de datos compartidos, qué es un modelo de información de proyecto, qué es un modelo de información del activo, qué son los requisitos, qué es una planificación de información, qué es un desarrollo de información. Bueno, todo lo que hemos oído muchísimo, pero ordenado como nos dicta la norma en este sentido, ¿no? Y como Building Smart establece, lógicamente, tenemos que conocer la entidad, ¿vale? Es que a mí la Building Smart me da igual. Bueno, es un certificado que emite Building Smart, con lo cual, aunque a usted no le guste, pues tiene que conocer, tiene que tener datos mínimos de en qué contexto se emite este certificado, porque además es que eso también ayuda a entender el valor del certificado en sí mismo, ¿no? Cuando se habla que esta entidad lleva más de 30 años ayudando en el sector de la construcción a la interoperabilidad de modelos de información entre diferentes herramientas de software, que ese fue el origen de la alianza internacional, ¿no? Que es como se llamaba inicialmente, ¿no? Que luego ya cambió con el paso de los años a Building Smart. Bueno, pues se termina de entender un poco por qué es tan importante todo esto, ¿no? Y por supuesto, también la importancia de desarrollar y desplegar el concepto de Open BIM, ¿no? A mí yo esto lo digo siempre con una sonrisa, ¿no? Porque por internet se mueven muchos memes, ¿no? En el que sale Evelio, mi queridísimo amigo Evelio de BIMRAS, ¿no? Como la cara del Open BIM, ¿no? Y David Barco como la cara del BIM propietario, ¿no? Yo toda mi vida llevo trabajando con Autodesk, he trabajado como canal de distribución de Autodesk durante unos años y bueno, es abierto y claro y reconocido que soy muy pro Autodesk de toda la vida, ¿no? Con lo cual yo no puedo ocultar mis colores, como quien dice, ¿no? Pero eso no quita que sea un defensor bastante importante de Open BIM. Primero, porque lo he vivido en mis propias carnes trabajando con determinados flujos de trabajo, ¿no? Segundo, porque dentro de la administración pública es absolutamente prioritario que, independientemente del software con el que se modele el modelo de información, es necesario facilitar la participación de todos los tipos de agentes independientemente del software con el que esté trabajando, ¿no? Por tanto, ese que es el factor 1 de la libre concurrencia de una administración pública se basa precisamente en los criterios de los flujos de trabajo OpenBIM. Y que luego, dentro de ese marco, se darán situaciones, ¿no? A ver, nosotros estamos con estándares abiertos todo lo posible,
pero por casualidades el equipo de arquitectura trabaja en Revit, el equipo de estructuras trabaja en Revit, el equipo de instalaciones trabaja en Revit y no hemos intercambiado un IFC. Oye, pues qué poco OpenBIM sois. Hombre, es que si estamos con modelos nativos de la misma casa comercial, permíteme que le saquemos el máximo rendimiento, ¿vale? Otra cosa diferente es que los entregables finales que quedan recopilados estarán los formatos nativos para las necesidades correspondientes del cliente, pero estarán los modelos IFCs totalmente pensados y trabajados para que se hayan salido con el mayor rigor y la mayor calidad posible de estos softwares para que lo pueda continuar otra empresa con el flujo de información necesario, ¿vale? Es decir, que una cosa no quita la otra, ¿vale? Y de hecho, además, yo ya voy a ser más OpenBIM que nunca, puesto que formo parte del gobierno, de la Junta de Gobierno de Building Smart, soy el representante de los simpatizantes junto con Sergio y otros compañeros, y pues precisamente porque creo firmemente en esto que estoy comentando. Además de eso, pues obviamente trabajaremos con la estructura de un IFC, con los filtros de información de los Model View Definitions, con los diccionarios, con los formatos BCFs. Ojo, trabajaremos a un nivel conceptual, entraremos en los programas, abriremos IFCs, trabajaremos con BCFs, pero no es un curso de especialización de IFC, por favor, no es un curso de cómo es toda y cada una de la estructura de las diferentes entidades, clases del IFC y cómo, si tengo un problema con una clase y lo quiero cambiar, ¿cómo lo haría? Bueno, si lo sabemos lo diremos, pero no es el objetivo del curso, ¿vale? Porque a su vez no es el objetivo del examen que tú seas un mega experto en IFC. Vamos a hablar de IFC y mucho, ¿vale? Vamos a tener bastante tiempo para desplegar este concepto, pero teniendo en cuenta que son muchos los conceptos con los que vamos a tener que trabajar y este será uno de ellos, ¿vale? Y por supuesto, el último punto importante de esta certificación es el tener capacidad de entender cómo una implantación BIM afecta a una organización y qué ventajas tiene en función del tipo de organización, ¿no? Si soy un cliente que soy una administración pública, si soy un cliente que soy un gestor de activos, ¿vale? Si soy un cliente que soy un estudio de arquitectura y diseño o soy una constructora, pues dependiendo de qué agente, los beneficios serán muy distintos. Y de nuevo, hombre, es que yo ya me sé todos los beneficios del mundo. Correcto, eso te ayudará un montón a entender esta parte, ¿vale? Pero es que para Building Smart está, digamos, organizado y tabulado en una serie de requisitos, o sea, perdón, en una serie de beneficios que salen de determinados informes, ¿vale? Entonces también es importante conocer esas fuentes de información, ¿no? Cuando damos un porcentaje, yo hace muy poquito estaba intercambiando información con una responsable del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que me decía, oye David, necesito contrastar contigo unos porcentajes y tal. Y yo, sí, claro, ¿no? Cuando quieras, ahora te los mando. Ostras, me tocó días de síntesis porque tú tienes esos datos en la cabeza, pero cuando tienes que dar la fuente fiable de dónde vienen, eso ya no es tan fácil, ¿no? Pues eso hay que tenerlo recopilado y saber que hay determinados tipos de estudios que a su vez recopilan muchas fuentes y que ahí empezamos a tener datos bastante precisos de por qué dice por ejemplo, la Unión Europea en el handbook de despliegue que sacó para implantación de las administraciones públicas y dice que es admisible el 10% de ahorro si se despliega todo el potencial en fase de proyecto y construcción, ¿no? Bueno, pues ellos lo argumentan basado en una serie de estudios. Pues ese tipo de información son sobre las que vamos a pivotar, ¿vale? Pero claro, de nuevo aquí hablaremos de nuestra experiencia de implementaciones, ¿vale? Hablaremos de cuando ha habido buenas prácticas, ¿no? Cuando ha habido errores de cosas que no han funcionado en temas de implantación. Es decir, trabajaremos la parte conceptual, pero iremos a las prácticas. Y otra cosa importante, trabajaremos mucho entre nosotros, ¿vale? Esto del monólogo y la chapa unidireccional, cualquiera que haya podido asistir a alguna clase mía no va conmigo. No me gusta, pero además porque yo no tengo la verdad absoluta.
y muchas veces podemos ser capaces de construir nuevas verdades o nuevos axiomas en base a cruce de experiencias entre diferentes sectores y diferentes zonas y contrastando simplemente cómo hemos hecho un enfoque, ¿no? Y si resulta que varios enfoques los hemos hecho de manera similar, ostras, pues parece que ese enfoque funciona, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante, trabajar de esta manera asertiva y tendremos herramientas para ello, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con Mentimeter, ¿no? A Óscar le gusta mucho trabajar con Kahoot, pues vamos a ver cómo funciona Kahoot. Yo no trabajo en mi vida, pero de nuevo nos vamos a autoexigir funcionar con estas herramientas para que sean también clases aún más dinámicas de las que ya la propia plataforma de Boutique permite ser con toda con su potencialidad. Y finalmente, pues haremos un examen, ¿vale? Yo os aseguro que cuando hice el examen me puse nervioso, dije yo, ostras, es que puedes hacer unas pruebas, es que fallé una prueba, en la prueba fallé una pregunta de 5 y no me lo puedo creer, pero si me lo sabía todo, bueno, como igual que cuando hicisteis el examen de conducir, os lo sabíais todo, pero hay preguntas con matices, ¿no? Entonces, hay alguno de esos matices que dices tú, pero esto es imposible, esto no es verdad. Hay una pregunta trampa por ahí que dice, no, el IFC es un formato, y tú te quedas mirando, claro que es un formato, seguro, estás totalmente seguro, porque si vamos a la definición, dice que es un sistema de clasificación ISO. Entonces, aunque tú trabajes físicamente con un formato, la definición te puede llevar hacia otro concepto. Entonces, a veces hay preguntas que pues tienen esos matices, como digo yo, esas preguntas no son para pillar y suspender, sino que son para diferenciar en el que saca un aprobado justo y el que saca un 10, ¿vale? Bueno, en este sentido también es importante saber que tienes que sacar más de un 7. Esta no es un examen de sacar un 5 pelado, no. Tienes que cubrir unos mínimos, ¿no? Y además, en nuestra responsabilidad está que las personas que lleguéis al examen lo hagáis bien, porque si nosotros no garantizamos un porcentaje mínimo de aprobados, perdemos la capacidad de certificar como centro. Por lo tanto, imaginaros si nuestra responsabilidad es importante, ¿vale? En este sentido. Y de esa manera, pues como todos los exámenes de certificación, pues habrá momentos en el que estaremos preparando el examen, ¿no? Y esa preparación pues nos llevará a preguntas concretas como lo que os decía antes de, pero es que esto, juraría que IFC es un formato. Sí, y puedes tener la razón conceptual, pero a efectos estrictos de lo que dice la norma, no es así, ¿vale? Entonces, aquí no hay que ser talibán de la respuesta, hay que ser inteligente y decir, bueno, pues chicos, si es que la norma lo llama así, pues le llamemos así. A mí me ha ayudado enormemente, porque al final lo que vas es depurando tu lenguaje, vas calibrándolo, haciéndolo más profesional. Es decir, sumas a tu conocimiento y experiencia el barniz de la pulcritud que te obliga a tener este tipo de certificaciones, ¿no? Por muchos 14 años que lleves con BIM, yo he calibrado muchísimos aspectos de frases, palabras que cada vez las sé aplicar mejor alineada a la norma, ¿vale? Y por lo tanto, eso va a tener un valor enorme para vosotros como profesionales, para vosotros como empresas, si tenéis personas que se han certificado, ¿no? Porque tienen ese mínimo común denominador que vais a necesitar para que de cara con un cliente maneje con soltura un lenguaje óptimo, ¿vale? Y yo creo que eso es bastante importante. Bueno, aquí veis el entorno del examen y aquí incluso tenéis unas pruebas, tendréis posibilidad de saber cómo son las preguntas previamente con un test demo. Ojo, que son 5 preguntas que se repiten, son exactamente las mismas, con lo cual si hacéis la demo 10 veces son las mismas preguntas, ¿vale? Pero por lo menos te da alguna pista de por dónde va a ir el examen para entender, ¿no? Eso que os digo yo de que puede haber matices importantes, ¿no? Y como os decía, esto ya está dentro de Building Smart, perdón, dentro de Boutique, ya lo tenemos totalmente calibrado, ¿vale? Lo tenemos incluido dentro de nuestras currículum, está ya los diferentes tipos de máster. Ahí en este enlace están los títulos que ya se han adaptado a que cumplen con los requisitos de Building Smart, pero tenéis disponible
la posibilidad de apuntaros al curso oficial de preparación del examen que tenemos en julio, que son 18 horas incluyendo el examen, y es en total riguroso directo. Vais a encontrar otras plataformas que os prepararán para el examen con vídeos grabados. Bueno, es una opción que existe en el mercado, ¿vale? Pero quizás con la posibilidad del tú a tú, pues tenemos una opción que nosotros creemos que es muchísimo más enriquecida para vosotros, ¿no? Independientemente de que dentro de la plataforma de Boutique tenemos la posibilidad de que, además de haber asistido a la clase, puedes repasar el contenido que hemos hablado, además de los apuntes que tendrás, los anexos complementarios, tendrás la clase grabada para poder repasar lo que hemos estado hablando. Sí, pues eso, no has podido concentrarte del todo, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro tema que también es bastante importante a tener en cuenta, y es que nosotros pagamos unas tasas, bueno, en realidad lo paga el alumno cuando se matricula, y que son costos asociados al curso. Claro, se ve el importe del curso y inicialmente se podría decir, joder, es que este curso parece caro. Vale, réstale ahora 120 euros de las tasas de examen, que eso va directamente a Building Smart, más 80 euros de gastos puramente operativos, de coste logístico, de tener puesta en marcha todo el despliegue tecnológico que nosotros necesitamos para tener esta calidad de formación. Estamos hablando que ya solo del coste de la formación hay 200 euros, que es coste puro de tasa y logístico, que es nuestro peaje, por decirlo de una manera, para poder realizar el examen, ¿no? Si hacéis la resta, veréis que las horas de docencia versus el examen, o sea, perdón, el tiempo que vais y la inversión que vais a realizar, pues es totalmente proporcional, y yo personalmente creo que es un coste absolutamente asumible para el beneficio que vais a obtener en este sentido, ¿vale? Por último, esto yo lo he recuperado de una presentación que hicimos el año pasado, que hablábamos de estos aspectos. ¿Cómo es la escuela del futuro o cómo se ve dentro de los estudios? Esto y es información que me pasó Marco, que él había analizado este estudio, y en el que se veía claramente que la forma que van a tener las universidades y los centros públicos en los próximos años va a cambiar, o debería de cambiar radicalmente, sobre todo y especialmente por la demanda del propio cliente usuario, ¿no? Que necesita de entornos ágiles, entornos flexibles, entornos que puedas, por ejemplo, conectarte a un ordenador de una potencia absolutamente brutal, pero con una logística tuya muy baja, ¿vale? Porque la computación se produce en la nube y estás accediendo a un equipo que tú normalmente no podrías acceder por costes puros y duros de lo que te valdría tener un equipo físico de esas características, ¿no? Entonces, este tipo de docencia en la que se busca el tener esa posibilidad y esa potencia que está fuera del alcance de los usuarios, es lo que se va a desarrollar, ¿no? Y donde los propios docentes tienen que estar también formados constantemente en las nuevas tecnologías, ¿no? Yo con Marco hablo mucho con ese título que me puso él, ¿no? Lo del Digital Leader, dijo él, oye, tenemos que poner aquí un título importante. Digo, pues tú pon el título que quieras, que la realidad es lo que es. Yo soy un tecnólogo, además soy tecnólogo por un ministerio de ciencia e innovación que en un trabajo concreto me certificó como tecnólogo, ¿no? Tenía que cumplir unos requisitos, y eso sí que lo soy. Y a partir de ahí, sí, preocupado por la transformación digital del sector, y que implica que tengamos que estar estudiando constantemente sobre estas cuestiones, ¿no? Para mí, por ejemplo, un referente en esta materia es Lorena Martín Dorta, ¿no? Que una persona a la que admiro enormemente dentro de la universidad pública, y que es el referente clarísimo de una persona dedicada y preocupada por la formación constante. Pero claro, las universidades tienen un pequeño problema, y es que tienden a ser rígidas, ¿vale? Boutique tenemos la suerte de ser una entidad privada que puede romper esa rigidez de un sistema reglado, pero puede crear un sistema con unas normas importantes, pero sobre todo que tenga esa posibilidad de
cambiarla sobre la marcha según la necesidad del mercado. El cliente manda, los profesionales sois los que mandáis y exigís este tipo de certificaciones como las que hemos estado hablando hoy, ¿no? Y año a año tenemos reuniones en el Consejo de Educación pensando e intentando adelantarnos 1, 2 o 3 años en qué podría necesitar el usuario, y tenemos clarísimo, y por eso estamos embarcados en esta situación, que la certificación profesional es una de las herramientas más demandadas por los usuarios, porque las propias universidades no son suficientes, por desgracia, para la validación del mercado. Todos tenemos claro, tenemos conocidos que tienen un título determinado y están engrosando la lista del paro. O el otro día, yo, o sea, de manera triste, estaba en Valencia, estaba tomando un taxi del restaurante al AVE, y hablando con el taxista, me decía que él era topógrafo y que él había participado en la construcción del AVE Madrid-Valencia durante 5 años, estuvo ahí trabajando en esa obra, pero que la crisis del sector, pues fíjate a dónde lo ha llevado, ¿no? Que estaba contentísimo, oye, fenomenal, ¿vale? Pero tuvo la mala suerte de no saber reciclarse, ¿eh? Un título de topografía, que es que no es un título que ha sacado en 2 días, sino que es una carrera técnica importante y demás, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el seguir avanzando en todo el tema de las certificaciones, ¿no? Porque en encuestas como este informe que estamos hablando de la empresa WISE Qatar, el WISE Survey, la escuela School in 2030, pues cómo será la universidad dentro de 10 años, pues precisamente habla de eso, ¿no? De cómo los encuestados hablan de la importancia de las certificaciones oficiales, que además de conocimiento también midan aptitudes, ¿no? Y eso precisamente es lo que estamos haciendo hoy. Y no solo esta, sino, y yo ya esto lo lanzo, ¿no? Lo importante de crear tu propia comunidad, de crear tu propia red de apoyo en las redes sociales, ¿no? El hecho de solicitarle a tus clientes o las personas con las que has trabajado esa validación, ¿no? Cuando la gente dice, oye, envíame el currículum, yo siempre digo, oye, mírate el perfil de LinkedIn, si es que tengo ahí escrito hasta el año en el que me saqué el carnet de conducir, o sea, lo tienes todo ahí, pero es que además ahí lo verás acompañados de validaciones de usuarios que se han molestado y han dicho, oye, este chico parece que sabe algo de Revit, ¿no? Pues vamos a decirle aquí plus, que tiene conocimientos de Revit. O mira, parece que también tiene conocimientos de BIM o procesos BIM o mediciones o tal, y oye, y te van validando los propios usuarios que han trabajado contigo o tienen conocimientos o han recibido formación, ¿vale? Incluso clientes que escriben una recomendación. Bueno, pues todo eso tiene un peso impresionante, ¿no? Es otra certificación, podríamos hablar que esta es parecida a la certificación de comunidad, podríamos hablar de la certificación de las redes, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto, para finalizar ya esta parte de la charla, todos tenemos la capacidad de decidir esto que estamos hablando, ¿vale? Esto ya no es algo que el mercado dirá, no, 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 no. Mañana vosotros podéis poneros en marcha y desencadenar una serie de acciones que ayuden a mejorar vuestra certificación de redes, ¿vale? Que ayuden a validar vuestro conocimiento, que lleváis 10 años en el sector, pero no tenemos ningún certificado internacional de reconocido prestigio que lo valide, ¿vale? Y con certificados como el Build Smart, pues ya podéis cubrir un mínimo, ¿vale? Yo os diría, no os fijéis en los temas de los costes, porque pensad mucho más en el resultado que os va a dar que en el coste operativo en sí mismo de la acción, ¿vale? Los que llevéis muchos años, pensad que es una acción administrativa más que tenéis que realizar, ¿vale? Sí, tiene un coste, planifiquémoslo, habrá formas seguro de estructurar los pagos y todas estas cuestiones, pero vamos, que a día de hoy no es algo exagerado dentro del mercado, sobre todo comparándolo con otras certificaciones que hemos visto de contraste, ¿no? Entonces, ponerlo, planificarlo, y tendréis esa capacidad de asentar todo este conocimiento y poner una nueva piedra de cimientos en vuestra carrera y trayectoria
profesional, ¿vale? Que serán el siguiente paso, ¿no? Para continuar en esta carrera continua de conocimiento. Pero si este ya lo hacemos, el siguiente paso será un poquitito más fácil y nos abrirá otras puertas de la ISO 19650 y otras posibilidades que además podrán ser oportunidades de desarrollo de negocio para vosotros como profesionales o como empresa, ¿vale? Bueno, y con esto llegamos al turno de preguntas y respuestas. Mil gracias, David. Lo primero te diría que hay una pregunta aquí dentro de Zoom de Raúl Vázquez que dice: buenas tardes, entonces el examen de certificación se basa principalmente en el conocimiento de la ISO 19650. Es una pregunta que obviamente te corresponde a ti responderla y luego pasamos a otras. Bueno, principalmente no, un 25%. Sí, o sea, si somos precisos y matemáticos con el currículum, son 5 bloques. Uno de los bloques, que es el 25%, es la ISO. Es cierto que otras partes de los bloques se alimentan de esa ISO, ¿vale? Yo me leí la ISO 2 veces antes de empezar y había conceptos que se me escapaban. O sea, que decía, uy, pues esto yo pensaba que era así y resulta que no, que según el estudio de McCarthy, o sea que sí es una parte importantísima, ¿vale? Es la que pone la base fundamental, pero vas a necesitar otros aspectos importantes. Y ya os digo, yo llevo 14 años con esto y había preguntas que se me escapaban, ¿vale? O sea, que yo iba aquí de sabiondo y me comí con patatas, que Óscar se reía, cuando estábamos preparando todo esto, se reía un montón, ¿vale? Que luego yo también me reí porque él también falló alguna y nos quedamos con cara de tontos diciendo, ostras, ostras, o sea, que somos aquí dos personas con un conocimiento acumulado enorme y aún así teníamos dudas en algún aspecto, ¿vale? Bueno, pues por eso precisamente nos hemos peleado nosotros antes que vosotros con este trabajo para intentaros ayudar a ir al foco, ¿no? De por qué es importante este matiz, ¿vale? Creo que habré respondido a esa pregunta. Sí, yo creo que sí, perfectamente, David. Antes de seguir con la siguiente pregunta, simplemente quería añadir algo a lo que has comentado cuando estabas ya en esa última parte mostrando los gráficos como resultado de esa encuesta de Wise, en el que efectivamente pues, su opinión hace referencia a que el mundo de las certificaciones de alguna forma se va a equiparar aproximadamente en el año 2030 al mundo de los títulos, ¿no? Reglados independientemente de la universidad que los emita en el mundo. Hay que tener en cuenta que este estudio es prepandemia. Tengo la sensación de que si se hiciera a día de hoy este estudio, probablemente esos porcentajes serían más acusados a favor de las certificaciones. Y me voy a permitir decir, entre otras cosas, por qué. Y lo digo, creo que con conocimiento de causa. Yo soy uno de los muchos millones de personas que ha pasado por la universidad. Y por lo tanto, pues creo que tengo legitimidad para dar mi opinión. Así como el mundo de las certificaciones es un mundo que puede estar más o menos reconocido, no cabe la menor de las dudas que sobre la Building Smart no hay muchas dudas porque efectivamente es una organización mundial, creo, enormemente respetada, pero todo este mundo de las certificaciones lo que sí que es cierto es que es exactamente igual independientemente del punto del mundo en el que alguien las obtenga. Es decir, la certificación de la Building Smart será fácil, será difícil, será lo que tenga que ser, pero es exactamente igual, la hagas en Madrid, la hagas en Lima, la hagas en México, la hagas en Nueva York o la hagas en Tokio. Lo que no es igual es ser arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, por la de Tokio, por la de Oxford o por la de cualquier otra parte del mundo. Entonces, evidentemente, el gran problema probablemente que tengan a la hora de ser validados por parte de las personas que realizan procesos de selección, el gran problema de los títulos reglados es que evidentemente detrás de ese papel no existe un estándar de formación, ni muchísimo menos, pero sí existe detrás de las certificaciones. Entonces, en la medida que obviamente una vara de medir sea válida en todo el mundo y no solamente a nivel local,
pues no cabe muchas dudas de que eso se va a tender a imponer en este sector y en realidad en cualquier otro sector, porque el mundo de la construcción, como casi siempre, vamos a decir que se viene subiendo a los trenes tecnológicos, pues no sé si el último, pero si no el último, el penúltimo, pero todo el mundo todo lo que tiene que ver con las certificaciones oficiales, por ejemplo, en el sector más TIC de las tecnologías de la información y las comunicaciones es un absoluto estándar desde hace, me atrevería a decir, decenas de años. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero no deja de ser mi opinión. Sí, claro, no, es evidente, es evidente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces yo creo que la pregunta que había hecho Raúl está respondida y teníamos otra pregunta que yo creo que también está respondida, pero si hace falta pues hacemos el énfasis necesario y que nos lanzaba Renato dentro de Zoom, pues preguntándonos si el curso solamente era para la preparación y la certificación era aparte directamente con la Building Smart. Creo que ha sido muy claro en tu exposición, pero si hace falta pues te pediría que lo volvieras a dejar absolutamente claro que el curso obviamente incluye la realización del examen. Eso es, sí, sí, vamos, eso está más claro. Está... Y luego otra cosa que tiene que quedar clara, el examen no se puede hacer directamente contra Building Smart, ¿vale? Eso es otro aspecto bastante importante. Quien quiera acceder a la certificación debe de pasar sí o sí a través de los cursos de preparación y pagar las tasas correspondientes. Yo fui el primero que dice, pero bueno, vamos a ver, yo llevo 14 años en el mundo BIM. Sí, 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 usted pague sus tasas correspondientes y tiene que pasar por un centro de certificación porque si no, no puede. O sea, es el criterio que ha establecido Building Smart Internacional y te podrá parecer mejor o peor, pero es ese punto medio que han decidido establecerlo de esta manera, ¿vale? Sí que es cierto que por aquí estaba preguntando en paralelo Domingo que si tenéis que adquirir la ISO para el curso. Evidentemente no, ¿vale? Nosotros os vamos a dar la información necesaria, hemos transcrito la norma, o sea, las normas internacionales no se pueden copiar, ¿vale? Eso es algo que tú, según compras la norma, yo sí tengo comprada la norma, bueno, quiero decir, mi empresa tiene comprada la norma y a través de Building Smart también tenemos acceso de lectura a la norma en los canales de Teams, ¿vale? Pero la norma no se puede replicar bajo ningún concepto de manera directa. Ya, pero ¿puedes escribir lo mismo que dice la norma? Claro que puedes escribirlo. Pues mecanografiarlo, por decirlo. Lo que pasa es que nosotros no hemos transcrito letra por letra porque no tiene ningún sentido, sino qué valor estaríamos aportando al curso. Nosotros lo que estamos haciendo es las partes de definiciones que sí o sí se piden, se transcriben. Pero a continuación, pues damos nuestro punto de vista operativo ¿y eso cómo se hace en la realidad? ¿Vale? Bueno, pues ahí es donde ponemos un poco nuestra experiencia, que yo también os adelanto. Esto lleva año y poco. O sea, quien venga y diga, no, yo llevo 25 implantaciones de la ISO, estará mintiendo radicalmente. Pero si es que en España apenas llevamos una docena pública, ¿vale? No creo, y no creo que la persona que le haya hecho sea la misma para toda España. Entonces, aquí, como quien dice, está el tuerto en el reino de los ciegos. O sea, se lleva, sí, se ha peleado, sí, puede estar certificado, pero no lleva 50 certificaciones. De hecho, yo creo que cualquiera que diga, esta es la verdad absoluta de la ISO, estará mintiendo descabelladamente, porque yo llevo trabajando con la ISO 9001 muchísimos años y nunca se me ocurriría decir, esta es la verdad absoluta. Esta es mi interpretación basada en mi experiencia y en los 25 proyectos que he implantado de ISO que ha funcionado de esta manera. Pero eso no significa que no haya otras formas que funcionen. O sea, yo lo tengo muy, muy claro, ¿no? Estos son mis principios, pero si tú me demuestras que funciona de otra manera, yo cambio mis principios. No tengo ningún problema en readaptarme porque forma parte de esta innovación del día a día, ¿vale? O sea que en ese sentido tendremos la parte de la información que tú necesitas, la tenemos aparte, que sí que te daremos documentos públicos que se han encargado de realizar la propia Building Smart, ¿vale? Como por ejemplo la introducción de la ISO 19650, revisión 2021. Es decir, hombre, pues ya, digamos, en los grupos de trabajo de Building Smart nos hemos preocupado
de sintetizar ese mínimo común denominador para que, sin tenerme que leer la norma entera, por lo menos el espíritu de la misma y los aspectos críticos más fundamentales los tengas en un documento legible público, ¿vale? Entonces, nosotros evidentemente hemos hecho una recopilación de ese y muchísimos otros documentos públicos que son de ayuda y los pondremos encima de la mesa para, como siempre, somos ahorradores de tiempo. No, bueno, yo soy capaz de buscarlos, búscalos. Dedícale las horas que estimes oportuno. Yo te voy a decir lo que te va a tocar. Van a ser 50 horas de trabajo como mínimo de buscar, depurar, sintetizar, agrupar y dejarlo todo limpito en 6 carpetitas, ¿vale? Que es lo que os encontraréis, ¿no? Es decir, si yo os enseño aquí el trabajo, lo mismo hasta me regaña Marco, me dice que no enseñes eso, que es el trabajo que Oh, estamos haciendo, transparencia ante todo, que la gente ¿no? sepa Claro. exactamente qué es lo que se va a encontrar. Sí, sí, sí. O sea, nosotros estamos aquí trabajando con los documentos que tenemos aquí publicado, work in progress, hay que seguir los requisitos, pero aquí está la documentación que se está creando, ¿vale? Y con sus anexos correspondientes que vendrán con sus datos añadidos de dónde vienen, de dónde no vienen. Y bueno, pues eso, como digo yo, es parte del valor que nosotros estamos introduciendo dentro de nuestro curso. Importante sobre todo lo que decíamos, que esto no es la interpretación de David Barco, sino que hay otras personas que están ayudando en este proceso, ¿vale? Yo siempre hablo en plural y aquí lo veis en pantalla. Tengo la enorme suerte de tener 5 o 6 actividades profesionales. Cuando digo lo de 5 o 6 es porque pues hay alguna que a lo mejor es un poco más indiferente, ¿no? En este caso, pero que son 5 actividades profesionales que se retroalimentan entre unas y otras y donde tengo la posibilidad de poder contrastar información en el ámbito de la investigación casi entre comillas periodística, del mundo de la construcción, ¿no? Bean Channel, desde el punto de vista de podcaster y también investigación y enfocado en Latinoamérica, con corresponsales en diferentes países, ¿vale? Desde el punto de vista del desarrollo informático con GESPROYE, desde el punto de vista de la consultoría y desarrollo de proyectos de arquitectura, de ingeniería, desde Berlani, desde el punto de vista académico, desde Boutique de New School y demás, ¿no? Con lo cual, pues fijaros todo lo que puede llegar a converger en este ecosistema de conocimiento, ¿no? Además, aquí sumado la Building Smart, que también nos lleva tiempo, las actividades de trabajo de día a día en la Building Smart, que son absolutamente actividades voluntarias, ¿vale? Pero que evidentemente tienen un resultado de tener la primera fuente de información en la mano, ¿vale? Y eso es lo que trasladamos, os ayudamos a trasladar aquí en este tipo de cursos y yo siempre me he considerado un ahorrador económico en este sentido, ¿no? Te ahorro horas y te ahorro dinero, ¿vale? Ahora me gusta más la definición de Lorena Martín, ¿no? ¿Por qué la cito? Pues porque ayer hice un Madrid-Bilbao en coche 4 horas escuchando 3 horas a Lorena. Entonces, y a Iván Gómez en un podcast, porque la tengo aquí en la cabeza diciendo facilitador, somos facilitadores. Pues eso es lo que somos, ¿no? Facilitadores que os venimos a condensar todo esto en el mínimo de horas posible para que le saquéis el máximo rendimiento. Perfecto, David. Claudia y Raúl hacen una muy buena pregunta que seguramente que tú sepas responder acerca de la hipotética caducidad de esta certificación. ¿Cómo sucede, como bien sabes, por ejemplo, en el mundo Autodesk? ¿Caduca o no caduca a la fecha de hoy? Con la información a la fecha de hoy. Yo que sepa, juraría que no, pero eso ya casi hasta tendría que preguntárselo directamente a Building Smart,
No sé si tú te acuerdas de este dato, pero yo ahora mismo no lo recuerdo. Bueno, yo respondería a Claudia y Raúl que efectivamente a fecha de hoy no, pero también respondería a Claudia y Raúl que el mundo no es precisamente, vamos a decir, un ecosistema normativo inmóvil. Entonces, lo que hoy pueda estar vigente, que creo que es que la certificación no caduca, no firmaría que eso no vaya a ser una norma que varíe en próximos años. A fin de cuentas, estamos hablando de que no deja de ser una línea, vamos a llamarlo, de negocio legítima por parte de la Building Smart y, por lo tanto, bueno, el nacer con una normativa aplicable a su certificación no quiere decir que la vayan a mantener sine die, y esto de hecho ha sido norma casi con cualquier otra institución o compañía en el mundo de las certificaciones. No obstante, David, como tú tienes a mano tu papel de certificado o tu certificado, evidentemente si caducase seguro que lo pondría ahí un valid until no sé qué, no sé cuánto, una fecha. Si Pues quieres enseñarlo en pantalla, pues lo vemos, porque sí, evidentemente si tal cosa no aparece, es obvio que no caduca. estoy aquí un segundo mirando. A ver, que se me solapa con todas las ventanas que tengo abiertas de. A ver, examen David Barco. Examen, certificado académico. Aquí estás, certificate. Vale, sí, además está público, con lo cual, vale, pues aquí está, conforme. Es obvio que no caduca. Eso es, de momento no tiene fecha de caducidad, así que No, si la tuviese, lógicamente tendrían que decírtelo, porque a fin de cuentas implica un gasto. A no ser que, evidentemente, caducase, pero exámenes de recertificación futuros no conllevarán un gasto. Evidentemente, no podrían obligarte a tal cosa. Así que la pregunta queda respondida, pero con la salvedad, repito, de que la norma vigente hoy nadie nos garantiza que sea la norma vigente por el resto de nuestras vidas, cosa que ha pasado en otros ámbitos. Permíteme, si te parece, David, básicamente sí, porque había una pregunta en LinkedIn en la que nos decía o nos preguntaban, exactamente en este caso, Ari Esteban nos preguntaba concretamente que si había centros online para certificación de Autodesk, ¿cuáles recomiendan? Esa fue su pregunta. Y yo quería, ya tendente a la conclusión de este live, si no hay muchas más preguntas, quería hacer una aclaración o por lo menos profundizar en lo que creo que tú has dejado claro. Marco, Sí, me están reclamando de la siguiente, teníamos una charla de soporte interna sí, y me están reclamando desde hace unos minutos. vale. Yo creo que esto ya lo puedes terminar Sí, tú lo lidero yo y y cierro yo, perfecto. eso es. Porque así Muchísimas además, gracias a todos por la asistencia y nos encontramos por las redes. perfecto, David, gracias a ti. Hasta la próxima. Bueno, pues lo dicho, antes de cerrar, dejar respondida esa pregunta, el mundo de las certificaciones de la Building Smart y en este caso, por ejemplo, Autodesk, que es el ejemplo que nos ponían o que nos citaban en LinkedIn, no tiene nada que ver, de hecho. Autodesk permite la realización de los exámenes de certificación sin realizar ningún tipo de formación. Alguien podría autoformarse leyéndose un libro o mirando vídeos en YouTube y presentarse al examen de certificación a través, evidentemente, de alguien que tenga la potestad de realizarlo. Modelo completamente opuesto al modelo de la Building Smart, en el que no se puede realizar el examen si no se ha realizado una formación preautorizada por parte de la Building Smart. Los centros homologados tienen, vamos a decir, la libertad de solicitar a la Building Smart cuál va a ser esa formación que quieren homologar para que tengan derecho de realizar el examen, que evidentemente en nuestro caso es el curso que se ha tratado en este live a cargo de David Barco Moreno. Modelo, repito, completamente distinto, y con esto concluyo a esa pregunta que nos lanzaban de si si existen centros online de certificación de Autodesk. Bueno, decirle a Ari en este caso que hace ya muchos años que Autodesk no se encarga de la certificación
certificación de sus productos. Hace ya muchos años que Autodesk se desvinculó de tal cosa. A partir de determinado momento de la historia, hace ya unos cuantos años, delegó en una entidad llamada Certiport, que no deja de ser una filial de Pearson VUE, la realización del examen, de tal forma que no tenías que dirigirte necesariamente a un centro de formación oficial de Autodesk, sino a una institución autorizada por parte de Certiport, que no es sinónimo. Y si eso es así, pues en esa entidad autorizada por parte de Certiport podías hacer el examen. Estamos casualmente, además, y ya concluyo, en el año 2021, es el último año en el que se pueden realizar exámenes a través de la entidad Certiport, filial de Pearson VUE. A partir del año 2022, los exámenes de Autodesk cambian, pasan a estar, vamos a decir, dentro de lo que es la propia matriz de la compañía, de Pearson VUE. Los exámenes son ostensiblemente más costosos, son diferentes y además son ostensiblemente más costosos, con lo cual, si alguien puede realizar el examen bajo la tutela de Certiport, pues se ahorrará una pequeña cantidad de dinero. Y dicho esto, decirle a Ari que no se pueden recomendar centros de Autodesk para hacer el examen, básicamente porque no tiene sentido como tal, salvo que la pregunta lo que conlleve no es solamente la realización del examen, sino el adquirir el conocimiento que maximice la probabilidad para aprobar el examen. Entonces, en ese caso, evidentemente, sí que recomendaría los centros de formación autorizados por Autodesk y, lógicamente, pues en este caso, ¿cuál voy a recomendar si no boutique? Pero creo que más bien me preguntabas por el examen y son cosas distintas. En este caso, además, la pandemia aceleró los procesos de certificación en remoto, con lo cual, vivas donde vivas, directamente podrías hacer el examen a través de nosotros si así lo estimaras oportuno, una vez que nosotros supiéramos de qué producto te quieres certificar. Bueno, y dicho esto, es hora de concluir. La sesión se ha prolongado, sin lugar a dudas, durante más tiempo del que teníamos previsto. Cierras tú, si quieres, Manuel, en el caso de que alguien quiera recibir información que sea a ti a quien te la soliciten, comparte tus datos y damos conclusión. Fantástico, genial. Bueno, pues nada, pues ante todo, muchísimas gracias por asistir, eso está más que claro. Creo que ha sido una charla bastante productiva en ese sentido. Y tal y como os ponen en el chat de aquí de Zoom, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, lo que necesitéis, no tenéis más que escribir a quieroserpro@boutique.es y a lo largo de las siguientes, seguramente 24 horas, nos pondremos en contacto con vosotros para poder, desde luego, resolverlas con todo lo que os podamos ayudar. Eso está claro. Por lo que desde Boutique, lo dicho, bienvenidos a esta charla que hemos tenido. Muchísimas gracias por haber asistido y, sobre todo, esperamos haberos ayudado en el campo del conocimiento que ha podido dar, como es normal, David Barco. ¿De acuerdo? No sé si Manuel. más. Pues muchísimas gracias. Nos pregunta Renato que si podríamos compartir el link de inscripción en el curso. Sí, faltaría más. Si eres tan amable, Manuel, compártelo. Sí, aunque es muy sencillo dentro de nuestra web, en el apartado del área de BIM tenéis el enlace, pero os lo comparte Manuel. No obstante, a todas las personas que os hayáis inscrito a través de Zoom, se os remitirá esta información en un breve correo electrónico, pero bueno, compártelo también y lo compartimos en el perfil de LinkedIn también para los demás. Vale, pues lo tenemos ya compartido. No obstante, cualquier persona que necesite cualquier tipo de ayuda que nos la solicite. Si os parece, son las 8 de la tarde en España, unas cuantas horas menos en diferentes países de Latinoamérica. Cerramos aquí, pero mantenemos obviamente la comunicación abierta con la escuela o con David a través del medio que estiméis oportuno. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Adiós, muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.